En esta tarde vamos a hablar sobre los principios bioéticos en donación en el Perú. Y para poder hablar de estos principios bioéticos, tenemos que hablar también de la práctica del trasplante. ¿Cómo se está llevando a cabo esta práctica de trasplante en nuestro país? Está rompiendo barreras, enfrenta grandes desafíos realmente en este último tiempo. Y sus resultados están a la antigüedad muy incipientes, pero actualmente ya se puede afirmar que se ha conquistado indicadores significativos como consecuencia de la evolución técnico-científica aplicada a este sector. Y así se observa que el número de donaciones se ha incrementado, pero no lo suficiente como para reducir esa lista de espera que tenemos conocimiento que es muy larga, ¿verdad? Miles de personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad y cuyo único tratamiento médico recomendado es el trasplante. Entonces, pueden beneficiarse con esta práctica, la práctica de donación, pero según los criterios legales que se establecen en nuestro país, porque tenemos una ley de donación y tejidos, estas personas tienen una calidad de vida muy precaria. Sabemos esto y, bueno, ellos viven en perspectiva de una muerte inminente. Por todo ello es que se cuenta, pues, ahora con un periodo en el cual estas listas de espera pueden representar un aumento de las expectativas, ¿no? Y pueden continuar viviendo. Aquí observamos que, ¿no?, los principios bioéticos, ¿no?, están basados en el trasplante de órganos, que es un procedimiento médico quirúrgico donde se tiene que tener en cuenta el donante puede ser vivo o de uno ya fallecido, pero para ello tienen que estar de acuerdo, ¿no?, con los principios bioéticos. ¿Y cuál es el objetivo? La reinserción laboral y social de este paciente. Según George Recording in progress. En el año de 1954, en Boston, en Estados Unidos, se realiza el primer trasplante renal. Y es ahí donde se inicia también en forma inicial el planteamiento de asuntos de orden ético. Los asuntos de orden ético tienen mucho que ver con los asuntos legales. Entonces, se estudia de dónde proviene y cómo llevar a cabo este orden ético, ¿no? El hombre sabemos que es un agente moral. Cuando ya Aristóteles, en su Ética Nicómano, estudió filosóficamente la conducta humana, ya hablaba de la ética y de la moral. Y la ética, como muchos de nosotros debemos de conocer, profesionales de enfermería, ¿no?, tiene que ver con el modo de ser. El vocablo griego dice carácter, modo de ser, ethos, costumbre, moral, libertad subjetiva, y la ética es la libertad objetiva. Entonces, lo que nosotros vemos es la libertad objetiva, que cuando hablamos de filosofía, ética filosófica es sinónimo de filosofía moral. Y hablamos de los numerosos principios bioéticos, que ahora se ha clasificado en forma didáctica, ¿no? Y tenemos los principios que se van a mencionar. Bueno, y estos conflictos éticos en la donación de órganos tienen mucho que ver con esta ética y la ciencia filosófica, el conocimiento, el saber y la disciplina. Mientras más capacitados estemos en lo que es donación de órganos, estos conflictos éticos van a ir disminuyendo. La ética especial que estudia los actos humanos en las circunstancias relacionadas con el cuidado de la vida. Y ese es un concepto en el cual hablamos de los actos humanos, el comportamiento, la conducta humana, la conducta del profesional, de acuerdo a las circunstancias y que tiene que ver con el cuidado de la vida y nosotros estamos involucrados. Y nace en un ambiente científico médico. Entonces, el comportamiento de estas personas, esos profesionales, tienen que ir acorde a los avances científicos tecnológicos. La bioética principalista
En forma didáctica, algunos autores clasifican los principios bioéticos en no maleficencia, ¿no? Que serían de los 4 principios bioéticos que hemos escuchado siempre, la no maleficencia, ¿no? La obligación de no hacer daño. Si bien es cierto, hay un receptor y un donante, entre el receptor y el donante tiene que haber compatibilidad genética, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la inmunidad, el sistema inmunológico de ambos, para que pueda haber ese equilibrio. Entonces, la obligación de no hacer daño tiene que ver mucho con la compatibilidad genética del receptor y el donante. Otro principio bioético que tenemos y siempre hemos hablado de la justicia. ¿Y qué significará justicia, no? Obligación de dar a cada quien lo que le corresponde. Esto tiene que ver mucho con el momento de las listas de espera, la forma de que se vaya a llevar a cabo la donación, que puede ser de un donante vivo o de un donante ya fallecido, pero tiene mucho que ver también con el momento de que se otorga el permiso para tomar un determinado órgano del paciente vivo o del paciente ya fallecido. Tiene que ver mucho con lo que es a cada quien lo que le corresponde. O sea, si es que hay un receptor, ¿no? Se tiene que estudiar bien qué es lo que necesita. Y también tiene mucho que ver con la declaración de muerte, ¿no? En el caso de los fallecidos. Otro principio bioético tenemos la beneficencia, ¿no? Siempre en el proceso de la donación va a haber la intención y el deseo de hacer o procurar el bien del otro. Y hablábamos de la reinserción a la vida económica, ¿no? Que esta persona que vive una vida precaria pueda reinsertarse social y económicamente mediante una labor que él ya estuvo realizando o que tendrá que realizar de acuerdo a la forma como lleve a cabo su recuperación. El principio de autonomía, que es muy importante, y cuando hablamos de donantes, ¿no? Los donantes tienen que firmar pues su consentimiento informado, y ahí es donde nace el respeto por la potestad del autogobierno del otro, o sea, del donante, ¿no? El receptor puede estar de repente necesitando ese órgano, pero si no contamos con esa autorización autónoma de cada persona, estamos infringiendo este principio bioético, que es la autonomía, ¿no? Otros autores hablan de la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Y aquí involucran, por ejemplo, en la ética de los mínimos, la no maleficencia, del cual ya hemos hablado, y la justicia. Y en la ética de los máximos, la autonomía y la beneficencia. Existe una bioética personalista que está muy ligado a los principios bioéticos, cual ya hemos mencionado. Y dentro de ellos está el respeto y la defensa de la vida humana. Y acá podemos explayarnos mucho para hablar sobre qué es la vida, ¿no? Y qué es la muerte. Porque muchas personas de repente fallecen sin haber dado esa autorización. De repente no firmaron un consentimiento. Sabemos que acá en el Perú, en el DNI, hay un rubro que habla de la donación, sí o no. Y también de la muerte del fallecido, en el cual tiene que ver si verdaderamente él cumple con los requisitos de declararlo muerto, ¿no? Hay un protocolo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la veracidad de la determinación de la muerte, ¿no? Antiguamente se hablaba pues de que a los fallecidos los velaban en forma 3, 4 días porque no hablaban de que el alma tendría que salir de la muerte para declararlo muerto, pero ahora sabemos que científicamente tenemos criterios para declarar muerto a un paciente. Y la libertad y la responsabilidad. Y tiene mucho que ver esto con lo que estábamos hablando de
del consentimiento informado, o sea, la autonomía, ¿no? Que puede ser explícito o presunto, pero siempre, en este caso de que haya, por ejemplo, un donante que fallece, el protocolo siempre es preguntarle a la familia, porque la familia tiene todo el derecho de disponer del cadáver, y es en forma voluntaria o no. Esta libertad y responsabilidad tiene mucho que ver con la libertad del Estado para disponer de los órganos, porque por eso existe una ley, ¿no? Infringir los principios tiene mucho que ver, hay una relación directa con el hecho de transgredir la ley. El otro principio que habla de la bioética personalista es la totalidad o principio terapéutico, y se hablaba mucho de totalidad. Y hablamos de que la sociedad es un todo, el Estado dispone cómo cuidarla, y eso está dentro de la Constitución política del Perú, ¿no? Cuando hablamos de la disponibilidad. Y esto tiene que ver mucho con este principio terapéutico, porque es cierto, si es donde acaba, como dice, el derecho de uno, empieza el del otro, y eso no podemos transgredirlo. Tenemos que saber cuáles son los principios ligados a nuestra constitución política. Si hay derecho a la vida, que es un bien jurídico estudiado en el Código Penal, pero también tiene que ver mucho con el principio terapéutico. El principio de solidaridad, de subsidiariedad, sociabilidad, tiene mucho que ver con cómo es la persona como ser social. Sabemos que la persona nunca, o sea, no vive en forma ermitaña. Esta persona siempre se desenvuelve como un ser social. Sabemos que el Estado garantiza el acceso a la salud y hemos hablado del bien jurídico de la vida, y tiene que ver mucho con la sociabilidad y la subsidiariedad del Estado. En este caso, por ejemplo, en el modelo europeo, se habla de unos principios ligados también a lo que ya hemos estudiado, que es la vulnerabilidad, dignidad, autonomía e integración, y que está ligado a los principios bioéticos del cual hemos mencionado, ¿no? La vulnerabilidad nace del receptor y del donante. Son vulnerables. Sabemos que de repente, cuando se realiza el proceso de la donación, muchas veces los donantes no son los compatibles con el que va a recibir, ¿no? El órgano. Pero entonces ahí viene la negociación. Hay muchos familiares que están desesperados por conseguir este órgano que necesita su familiar. Entonces entra la negociación, entre comillas, emocional, ¿no? Si bien es cierto, no hay compatibilidad, de repente el otro familiar del otro paciente sí es compatible con el anterior, entonces puede haber una especie de acuerdo, pero esto tiene que ver mucho con la dignidad y tiene que ver mucho con la autonomía, que hablábamos del consentimiento informado, y la integridad, ¿no? Que hablamos de integridad, hablamos de que no hay negociación, no hay lucro entre ellos. Yo quisiera que en este momento conversemos sobre estos principios bioéticos, y si alguien quisiera intervenir, está libre de hacerlo antes de proceder a las conclusiones. ¿Qué dice los asistentes? A ver, alguien que quisiera intervenir en forma libre, por favor. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas por el chat, o si no, pueden habilitar el micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta? Doctora Azucena, no tenemos ninguna pregunta. Sería bueno que conversemos sobre el inicio de este trasplante, ¿no? De la historia un poco, porque cuando hablamos de principios bioéticos, vamos a hablar de la progresión de estos principios a través de la historia, ¿no? Se habla de un curita que perdió la pierna, dice, ¿no?
y los santos estaban buscándole pues la forma de reponer esa pierna, y entonces se noticiaron que había un cadáver de un indigente negro, y sacaron el cadáver, ¿no? Y le cortaron la pierna, pero era negra. Entonces le trasplantaron, o sea, trataron de hacer el trasplante a la pierna del curita que era blanco, ¿no? Ese modo de motivación, de saber cómo es que se inician en tiempos antiguos estos trasplantes. Entonces, hay muchas personas que piensan que no hay una solución clínica de un trasplante. El estudio tiene que ser minucioso por el especialista para que pueda realizarse estos trasplantes. Bueno, en esta presentación no nos hemos referido mucho en cuanto a la parte científica de cómo se lleva a cabo los trasplantes. Sobre todo hablamos de la bioética, que son los puntos difíciles, ¿no?, de este ejercicio médico y la relación médico-paciente, y por qué no decir la relación médico-enfermera, porque ha sido uno de los motivos iniciales de esta discusión. La bioética y el trasplante de órganos son contemporáneos en sus inicios, ¿no? Entonces, si hablé del curita era para de repente motivar a que participen, ¿no? Porque realmente no se puede conseguir muchas veces esa idoneidad del trasplante, del donante, del receptor. Entonces, ahora en nuestro país, por ejemplo, a veces no existe conciencia de la forma como se debe realizar el trasplante, y la desesperación de los familiares hacen que transgredan estos principios bioéticos. Entonces, Paul Rixoer habla de que el ejercicio de la búsqueda de la buena vida con y para los demás en instituciones justas, porque hoy por hoy, y se conoce, ¿no?, que en el ejercicio del trasplante de órganos se ha transgredido la ley. No es tan, como dice, sin afán de lucro. Existe el lucro y existe la comercialización negra, se dice, ¿no? Porque están detrás de lo legal. Es importante que esto se quede claro y estudiado de la forma como nosotros como profesionales debemos actuar ante este proceso de trasplante, ¿no? Igual, el denunciar los hechos de los profesionales, porque se han visto involucrados muchos en problemas legales, penales, administrativos, ¿no?, de este trasplante renal. Es un tema realmente en el cual podemos seguir analizando cómo es que aquí hay una pregunta escrita. Pueden hacer sus preguntas escritas también, ¿ah? ¿Hasta qué punto el paciente debe o puede conocer a su donante? La ley lo ampara, y si después de recibir el órgano el donante quiere pedirle algo más. Eso es lo que hablaba, ¿no?, de que no siempre es sin afán de lucro. Existe la ley por ello, pero se transgrede la ley cuando cuando no se cumple con este principio bioético, ¿no? Entonces dice, conocer a su donante, no siempre es necesario, pero cuando es familiar, por ejemplo, el caso de gemelos, donde sí hay compatibilidad, entonces ya se conoce quién va a ser el donante, ¿no? Porque emana también un cuidado de ese donante en el momento que hace la donación, después, ¿no?, postquirúrgica, por ejemplo.
Si hablamos de donación, por ejemplo, de sangre, empezando por la donación de sangre, en la transfusión sanguínea, ¿no?, hay un trasplante de tejido hemático, por ejemplo. Si a mí me sacan una unidad de sangre, ¿no?, yo voy a tener efectos. Entonces me mareo, necesito que en ese momento tomar algo nutritivo, entonces, y después tengo que cumplir requisitos para volver a donar, porque no voy a hacerlo en forma inmediata, ¿no? También no, la cantidad tiene que ser solamente no la requerida, sino la mínima, ¿no?, que es una unidad, por ejemplo, no se podría hacer más, ¿no? De repente hay alguna persona que pueda hacer preguntas orales, me podría decir. La donación de sangre, por ejemplo, si hablamos de la donación de sangre, no es obligada. Y bien es cierto, hay un beneficio, pero no es obligada. Pero sin embargo, y sabemos que a veces, y a mí me ha pasado, ¿no?, necesité sangre para mi madre y no encontraba donantes. Entonces lo que hice fue, me dijeron, ¿no?, que había personas donantes voluntarias, los que tienen la hemoglobina demasiado alta, ¿no?, más de 17, por ejemplo, son los que están predispuestos a donar, ¿no? Y en el caso de donantes, por ejemplo, de médula ósea, sabemos que la donación de trasplante de médula ósea no es que no duele, duele el hueso. Entonces, tiene que participar la voluntad del donante, ¿no? Tiene que ser bajo anestesia. En el caso de que sea un trasplante de riñón, por ejemplo, ¿no?, se respete el principio de autonomía por ello. Por eso es que la forma más segura de que algo que ya no es utilidad demostrada, entonces es cuando ya el paciente ha fallecido, ¿no? Entonces ahí ya se acabó, por ejemplo, la disponibilidad de repente voluntaria en vida, pero existe, ¿no?, de repente el consentimiento antes, o sea, que se anticipó en su DNI, ¿no? Y siempre es que se revisa si es que él en vida quiso donar. Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque estaríamos, si no, transgrediendo el principio de autonomía. En el caso, por ejemplo, del curita que les contaba, que desenterró al muertito, negrito, ahí no se respetó ningún principio bioético, ¿no? Aparte que no reunía los requisitos del trasplante, ¿no?, porque ya estaba de repente necrosado. Entonces ya no justificaba el hecho de desenterrar, disponer de la pierna del negrito para poder darle al cura, ¿no? Entonces hay que cumplir esos principios bioéticos, ¿no? O sea, a quién le hace falta, a quién ya no le hace falta, pero cumpliendo los requisitos que están establecidos. Entonces, si hablamos de la muerte, también vamos a hablar de lo que es influye mucho la cultura de los países, porque aquí en Perú, por ejemplo, se trata de ver que respetar la muerte de una persona, ¿no? Porque el hecho de que sea necesario para una persona, para otra persona, para un paciente que requiera que le donen un órgano, pues no podríamos atropellar esa voluntad que de repente en vida se hizo o no se hizo y consultar a los familiares. Quisiera que hubiera alguna pregunta del auditorio, por favor. Yo creo que este tema es un tema muy controversial, ¿no? Tiene que ver mucho con los aspectos legales. A veces cuando ya estamos involucrados en un aspecto judicial es cuando vemos los principios, qué es lo que se ha transgredido,
tenemos que anotar todo en la historia clínica. Ahora que usamos, por ejemplo, en salud se usa la historia digital, debemos de tener los protocolos cumplidos y el criterio para poder disponer de un donante, ¿no? Cuando yo les mencioné la muerte, porque esos criterios que se han establecido para poder determinar la muerte en una persona, ¿no? Que esa es la prueba cerebrales, ¿no? Entonces, cuando una persona es declarada en muerte cerebral, ¿no? Tiene que estar bien establecida, porque realmente la desesperación de la espera del órgano hace que de repente apresuremos ese diagnóstico, ¿no? Los familiares son los más desesperados, ¿no? ¿Qué tipo de trasplantes hay? Trasplantes de hígado, trasplante de riñón, trasplante de lóbulo del hígado se hace, ¿no? Y también de médula ósea, córnea, tejidos como lo que es la sangre, por ejemplo, ¿no? Transfusión de sangre, sí es una donación de sangre, ¿no? Los que están involucrados en el tema de donación y trasplantes conocen más por ello, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar más sobre la muerte cerebral, ¿no? O sea, si es que hablamos de la muerte cerebral, podemos hablar de la recuperación irreversible de la vida, ¿no? Es mucho que hay que respetar la vida para que también se pueda disponer de esos órganos, ¿no? En todos los países, ¿no? Y en todos los comités, se puede decir, de donación y trasplantes, ¿no? Como por ejemplo la Academia de Trasplantes que existe aquí en Perú, se está ya perfeccionando cada vez estas reglas, ¿no? Esta ley que cada vez busca que perfeccionar. Mañana vamos a hablar sobre la ley, la interpretación y el análisis de esa ley de trasplante de órganos y tejidos. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que podría transgredirse? ¿En qué tipo de delitos podemos caer en el caso de que hablamos de la comercialización de órganos, ¿no? Es algo delicado, en el cual no podemos estar ignorantes, entre comillas, de ello. Y existen incluso muchos libros, ¿no? Que hablan, por ejemplo, la doctrina de Peter Morris, que habla sobre la donación y trasplantes. Y entonces, y ahí hablan ahí de un ejemplo, por ejemplo, de un hombre que fue decapitado, ¿no? Que salía el chorro de sangre, ¿no? Y que se estaría, ¿no? O sea, para ser declarado muerto y poder disponer de sus órganos, ¿no? Entonces, es un requisito fundamental los criterios de la muerte. También existen criterios cardiopulmonares, por ejemplo, ¿no? Que hablan del diagnóstico de muerte. Entonces, ¿qué más podemos hablar del trasplante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ejercicio del profesional, ¿no? Que fue el motivo inicial del cumplimiento de los principios de bioética, ¿no? Los especialistas tienen que contribuir en esta discusión para ver, por ejemplo, la determinación de un donante, ¿no? A ver, por aquí. Cuando hablamos de autonomía, el respeto por la potestad de autogobierno, porque muchas personas, ¿no? No hay consulta a la familia,
si la familia, si es considerado, por ejemplo, en el caso de que sea un indigente. Se tiene que lograr ubicar, ¿no? Por edicto, por ejemplo, si hay familia de este individuo declarado como NN, ¿no? Porque no podemos transgredir ese principio de autonomía, ¿no? Aquí en el principio de beneficencia, ¿no? Está bien, podemos tratar de beneficiar a la otra persona con el hecho de este trasplante, pero si no se ha respetado la intención y el deseo de donar los órganos, se estaría transgrediendo también el principio de beneficencia. A ver. Y en justicia, hablamos mucho de justicia, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también la transgresión de la ley, que debe de ser sin lucro. En este caso de no maleficencia, ¿no? Si bien es cierto, la donación va a ocasionar un beneficio al receptor, pero también, como vuelvo a decir y recapitular, es necesario no hacer daño tanto al donante como al receptor, porque puede ser que no cumple esos requisitos de compatibilidad. Entonces, estos actos humanos van a ser determinados por el cumplimiento de estos principios. Y de mucho que ver con el progreso científico médico para poder estar. Entonces, seguimos en ello, ¿no? Cada vez que nosotros procuramos capacitarnos, vamos a cumplir con estos principios bioéticos, no vamos a transgredir la ley. El conocimiento, el saber y la disciplina es muy importante en un profesional de la salud. Hay muchas personas que son acá creyentes, ¿no? Hablaban de cuando el Vaticano también se ha manifestado por la donación de órganos, ¿no? Y también otras iglesias que hablan y no dan autorización cuando se trata de donación, por ejemplo, de sangre. Y hay que respetar, pues, las creencias de la persona. Cuando hablamos de donante vivo o de uno ya fallecido, tiene que hacer el donante vivo, como sabemos, ya participó su voluntad, ya participó el consentimiento, ¿no? Pero en un fallecido, cuando en otros países, por ejemplo, ya se está estudiando el hecho de establecer un documento o sea, en vida, para disponer de sus órganos. Aquí solamente tenemos el DNI, nada más, ¿no? Pero igual se tiene que hacer la consulta al familiar, porque el familiar es el único que dispone del cadáver, ¿no? De su familiar. Acá creo que tengo dos. ¿No se me escucha? Acá hay una pregunta. Si el donante tiene en su DNI donación de órganos, pero los familiares no desean, ¿se respeta la decisión de la persona o la familia es la última palabra? Bueno, mañana vamos a hablar en la ley sobre ello, porque realmente la familia puede de repente oponerse, pero el donante dijo sí a la donación de órganos. Cuando vayamos mañana, vamos a hablar de la ley, sus implicancias, ¿no? Y qué decisión tiene en este caso la familia, si tiene la última palabra o no. En qué circunstancias de repente se está haciendo la donación de órganos. Eso hay que tener muy en cuenta. Ya, gracias. ¿Algo más? Bueno. ¿Alguna pregunta más de los participantes?
pueden seguir participando, realizando sus preguntas. Está disponible la doctora Susana para que pueda responderlos. Un tema muy controversial realmente hablar de trasplante de órganos. No hemos venido a hablar de la especialidad, ¿no? Pero aquí participan muchos especialistas, ¿no? En trasplante de órganos tiene que hacer la participación el cirujano, el neurólogo, el resto puede ser el ginecólogo, hasta el endocrinólogo, ¿no? Para ver en qué momento el receptor y el donante pueden dar pase para el procedimiento, ¿no? Cuando hablamos de una persona que tiene que reinsertarse al aspecto laboral y social, hablamos de que debe de estar en equilibrio, ¿no? En su vida. Muchas personas a veces por ello no están sufriendo, por ejemplo, el posoperatorio, ¿no? La incompatibilidad. Para ellos están utilizando en la actualidad, pues, una serie de meditación, ¿no? Que es la que va a intervenir para contrarrestar esta incompatibilidad, ¿no? Muchas veces son frustradas los trasplantes por esa incompatibilidad de órganos, ¿no? Cuando hablamos del post-morte, ¿no? Hablamos de comprobar realmente si la persona está diagnosticada tanto por el neurólogo, por el médico de intensivos, por ejemplo, la muerte definitiva. Toda persona fallecida puede ser donador de órganos, pese a que en su DNI diga sí. Claro que sí. Si una persona dijo que sí en su DNI y Dios no lo quiera sea alguien, porque sucedió un caso cercano a mi persona, que ya ella en vida había colocado sí en su DNI y sufrió de un aneurisma, ¿no? De un colapso en la calle, la llevaron al hospital de emergencia y estuvo en muerte cerebral muchos días. Entonces, en ese momento se dio a conocer que ella ya había aceptado en el DNI ser donador de órganos. Ella era joven, 40 años, no tenía ninguna dolencia ni cardíaca, ni endocrina, ¿no? Ni vascular, y entonces era favorita para ser donante de córneas, donante de tejidos, donante de órganos como el hígado, el riñón. No tenía ninguna falla en ninguno de los órganos. Entonces, después los familiares vinieron, ¿no? Vinieron, de todas maneras, se les hace la consulta, pero igual ella ya había dispuesto en vida. Por eso le hablaba que en otros países ya se cuenta con una cédula donde en vida la persona tiene que firmar ese consentimiento. Entonces, pasa un tiempo todavía en el cual va a estar, la persona tiene que ser bien evaluada en cuanto a la muerte, como les decía, ¿no? Y ya cuando es determinada, porque hay prueba auditiva, hay prueba cerebral. Entonces, y después tienen que también tener un tiempo y una oportunidad para hacer la donación. Entonces, y también, como saben, aquí debe haber también alguien de la especialidad de trasplante que tiene que tener un ambiente adecuado, ¿no? Donde tengan que conservar los órganos que van a ser trasplantados, ¿no? Hacer los estudios de genética que se involucran con el receptor y el donante para ver la compatibilidad, porque como les explicaba, el hecho que haya necesidad no significa que ya tiene que hacerse, yo necesito un riñón, pero que yo necesito riñón y esa persona en ese momento me va a donar, no significa que de repente va a ser compatible conmigo. Muchas veces que no, la necesidad es grande, pero no hay compatibilidad, entonces le voy a hacer un daño. ¿Qué principio voy a afectar ahí? El principio de justicia, ¿no? El principio de justicia voy a afectar.
porque no es compatible y le voy a ocasionar un daño tanto al receptor y al donante. ¿Por qué? Porque se queda sin un riñón. Y cuando se queda sin un riñón tiene que ser cuidadoso en su vida que queda. Y en el receptor, pues tiene también que tener un cuidado extremo, ¿no? Que ya indica en ese momento el especialista para que pueda conservarlo. Pero si esta persona comete excesos, entonces de nada valió ese duro y engranaje trasplante, porque involucra una serie de aspectos, ¿no? De los cuales estoy mencionando. Entonces, por ello mismo es que es necesario que se respete ese principio bioético, ¿no? Ahí sí estamos, la necesidad es una, pero no es considerada de repente la prioridad, ¿no? La prioridad es cumplir con los requisitos para no dañar, para no ocasionar un daño futuro, ¿no? En ese momento para que espere, nuevamente tiene que haber un periodo de espera para que sea, de repente tiene que haber el periodo de la extracción del órgano que no fue compatible, ¿no? Y que ya no vale, se puede decir, y que no cumplió con los requisitos requeridos, y va a tener que esperar nuevamente para la búsqueda de otro donante, ¿no? Que pueda ser el candidato. Y va a tener que ir a hemodiálisis, ¿no? Para para el diálisis del riñón, ¿no? Porque va a tener que sobrevivir. Y si no sobrevive, entonces todos estos aspectos se tienen que considerar. Bueno, ojalá que en nuestro país se establezca esa cédula de permiso para que no existan esas controversias o los conflictos con la familia, ¿no? Porque a veces la familia dice, yo quiero yo quiero mi cadáver completo, no amputado, por decir, ¿no? Amputado en el término de que está sin los órganos completos. Entonces, hay controversias todavía con la familia, como le digo, ¿no? Me menciono. Agradeciendo nuevamente al comité organizador y ya estoy por terminar y finalizar, si no hay otra pregunta. Así hay otra por acá. Ay, a ver. ¿Cuánto tiempo máximo se conserva el órgano desde que es sacado del cuerpo del donante hasta que lo reciba el receptor? Bueno, esa pregunta es de acuerdo a, como le digo, la condición del órgano, ¿no? En que el momento en que la persona va a donar, no es un tiempo máximo. Los especialistas son los que pueden contestar esta pregunta porque eso tiene que llevar a una condición. No es sacar del cuerpo del donante y el receptor. Se conserva en un ambiente adecuado, en una condición adecuada para poder hacer la donación. La otra pregunta que dice, un físico-culturista que abusó de sustancias anabólicas, ¿qué órgano puede donar? Bueno, ahí tiene que hacer un estudio de los órganos para ver si están en buenas condiciones, porque no es que, como él quiso donar, de repente no es candidato para ser donante. Eso sí hay que verlo con pinzas, ¿no? Eso lo ve el especialista también, por eso existen especialidades, ¿no? El especialista en trasplante tiene que ver si algún órgano va a cumplir esas condiciones de ser donante, ¿no? Si un paciente con lupus puede ser donante. Bueno, el paciente con lupus, como ustedes saben, es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Si es que ha afectado el resto de sus órganos esta enfermedad, lastimablemente, igual que la pregunta anterior que nos dice del físico-culturista que abusó de sustancias anabólicas, de repente no cumpliría con los requisitos, ¿no? Entonces no va a ser este candidato. ¿Alguna pregunta más? Bueno, doy por finalizada mi
mi ponencia. Si no hay alguna pregunta más sobre ello, porque este es un tema realmente muy interesante, ¿no? Si nosotros vamos a especializarnos, a escoger esta linda especialidad, bueno, también es una especialidad muy fructífera, ¿no? Tanto para que volver a dar vida a una persona que de repente se consideró ya con un pronóstico malo, ¿no? Entonces, una persona que ya vuelve nuevamente a reinsertarse es una persona a la cual va a quedar agradecida de todo el personal médico y de enfermería que lo atendió. Por eso es muy importante la especialidad. Muchísimas gracias. Doctora Azucena, muchas gracias por su ponencia del día de hoy. Bueno, creo que podemos todavía hacer unas preguntas más. Tenemos algunas dudas de algunos participantes. Bueno, en este caso la participante Susi Zapata nos preguntaba ¿cómo tiempo máximo se conserva el órgano desde que es sacado del cuerpo del donante? Sí, ya le contesté y le dije pues de que esto depende del órgano, ¿no? Porque, y de las condiciones, de la forma de preservar el órgano, depende hay un tiempo de cuál es el especialista, ¿no? Y yo no soy especialista y no podría decir, acá el tema es principios bioéticos y tiene que ver mucho con la parte legal, lo que le decía, ¿no? Entonces, ese tiempo sí tiene que ser requerido. Cuando revisamos un protocolo, si hay una negligencia, vemos si en el protocolo se ha cumplido con todo lo que habla de conservación, ¿no? De cumplir esos requisitos, de esas condiciones. Tiene que haber cumplimiento del protocolo. Cuando se evalúa, por ejemplo, si hubo o no algún tipo de transgresión de la norma, vamos a ver ese protocolo lo vamos a tener que estudiar muy bien para poder determinar si hubo o no la transgresión de la norma. Perfecto, doctora. Ahora, bueno, en este caso nosotros agradecemos, doctora Azucena, que usted haya participado en esta ponencia. Definitivamente nos gustaría volver a contar con su apoyo para otros temas relacionados a ello o distinto. Agradecemos mucho por el tiempo que nos ha brindado. Creo que a los participantes le ha quedado bastante claro este tema, porque no tienen ninguna duda adicional, no quieren realizar. Ahí había dos preguntas ahí adicionales que quisiera contestar, ¿no? Habla del checklist, si se llena algún checklist sobre la conservación del órgano. En todas las instituciones existen los protocolos y están requeridos, están confeccionados estos checklists, que se habla de calidad, ¿no? Y cuando hablamos de calidad vamos a hablar del cumplimiento de todos los requerimientos. La otra pregunta que habla de la donación interfiere con los trámites funerarios y cuánto cuesta un trasplante. Bueno, dependiendo del lugar donde se haga el trasplante, porque en el salud no cuesta nada, es para los asegurados. Y en el MINSA, bueno, dependiendo si cuenta con CIS o no. Y si la donación interfiere con los trámites funerarios, hasta que no termine el proceso del trasplante, no, de todas maneras, va a requerir pues más días de espera para los familiares para que inicien sus trámites funerarios. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por contar con su participación. Gracias a ustedes.